Predicando después de 2 semanas sin estar en el púlpito. Gracias a José y a Juan que ayudaron y se dispusieron a predicar en ese descanso necesario. Y quiero saludar otra vez a la familia que nos vi la semana pasada, que le extrañamos. Gracias a Dios mi papá está de regreso también entre nosotros. Y la semana pasada oramos por la salud de Enrique y buenas noticias en el médico. Estamos agradecidos a Dios por eso. Muy agradecidos a Dios. Vamos a continuar con Lucas. Lucas capítulo 18. Si pueden abrir sus Biblias allá. Y vamos a leer el episodio en que Jesús sana a un medio ciego. Yo le puse. Era ciego completamente en su condición física, pero era medio ciego porque él tenía una visión que nosotros debemos anhelar. Una visión espiritual, una visión de Jesús que fue suficiente para terminar dando gloria a Dios. Lucas capítulo 18, los versículos que van del 35 en adelante. Voy a leer la palabra de Dios. Aconteció al acercarse Jesús a Jericó, que un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Como oyó pasar a la multitud, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús de Nazaret. Entonces él gritó diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Los que iban delante los reprendían para que se callara. Pero él clamaba con mayor insistencia: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús se detuvo, mandó que se lo trajeran. Y cuando llegó, le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que yo recobre la vista. Jesús le dijo: recobra la vista, tu fe te ha salvado. Inmediatamente recobró la vista y lo seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, dio alabanza a Dios. Vamos a orar. Padre, qué bueno es leer y siempre oramos porque no podemos nunca aventurarnos a exponer tu palabra sin la unción tuya, sin la ayuda tuya. Ven y bendice a tu siervo en su debilidad, en su inmensa necesidad. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Bendice a tu pueblo. Amén. Usualmente nosotros al orar cerramos los ojos, pero yo quisiera hacer una prueba ahora con ustedes. Yo quisiera que todos ahora cerraran sus ojos lo más fuerte posible, de manera que no hubiera nada de influencia de luz cerca de sus pupilas. Cierren sus ojos completamente. Imaginemos por un momento que su vida completa es así. Usted no ve nada, usted no ve a sus seres queridos, usted no ve el cielo, usted no ve colores, usted no ve nada. Esa es su vida. Ahora, por un momento, imagínense que yo le diga que al contar 3, usted, si no abre los ojos, se va a quedar ciego para siempre. 1, 2 y 3. ¿Por qué abrieron los ojos? Por si acaso. Es que tememos a perder la vista. Para nosotros la vista es tan importante, ¿ven? Es tan bueno poder ver. Y yo bendigo a aquellos que son ciegos físicamente y pueden disfrutar también de esta vida. Pero personalmente les voy a decir algo. Para mí es algo como terrible pensar que yo pueda perder la vista. Yo le pido a Dios que si quiere me quite la audición, lo cual viene en la familia, pero que me deje ver hasta el último momento, porque aprecio tanto ver. Aquí nosotros nos encontramos con un ciego que oyó que Jesús iba pasando. Ahora quisiera tratar algo con ustedes, porque debemos traer toda la escritura. Este relato está en Mateo 20 y en Marcos 10. Y algunos han dicho que el relato es diferente en Mateo, Marcos y Lucas, por lo tanto la Biblia se contradice. Porque en Mateo dice que eran 2 ciegos, Marcos dice que era uno, Bartimeo, y Lucas dice que era uno. Pero es interesante que los 3 relatos lo presentan, uno entrando a Jericó y otro saliendo de Jericó y otro que había pasado de Jericó. Algunos creen, bueno, esto tiene que ser entonces que se está refiriéndose a 3 ciegos. 2
y uno en experiencias diferentes. Yo tengo problemas con pensar que eran diferentes experiencias. Yo lo que pienso es que aquí se nos está hablando de dos ciegos y tanto Marcos como Lucas están haciendo énfasis en uno de ellos. Por ejemplo, cuando yo llegué esta mañana a la iglesia, yo les puedo decir, yo vi una persona cuando entré aquí esta mañana. Y usted me dice, pastor, y nada más vi una sola persona. No había muchas, pero yo me fijé en esa sola persona. Eso es correcto. Y podemos pensar que Marcos y Lucas se centraron en uno de los ciegos, Bartimeo. Pero alguien dirá, pero pastor, ¿qué me puede decir usted que en una dice que están entrando a Jericó y en otra dice que está saliendo? Bueno, realmente, como dice el comentarista Warren Wiersbe, la ciudad de Jericó fue destruida y había una ruina de Jericó. Y luego Herodes el Grande construyó otra Jericó como a 1 milla de distancia. En Guatemala hay una ciudad que se llama Antigua, donde estaba la ciudad principal, pero luego la mudaron a otro lugar y está distante. Entonces fíjense que en este caso, si habían 2 Jericó, podía bien decirse que estaba entrando o que estaba saliendo y entrando a la otra. No hay problema, pero hermanos, no nos distraigamos ahora en eso y vamos a mirar aquí qué es lo que Dios quiere decirnos. Realmente la historia coincide y en cada caso es lo mismo. ¿Qué es lo que vemos aquí? Noten el versículo 35. Aconteció al acercarse Jesús a Jericó. Jericó era una ciudad importante. ¿Recuerdan el Antiguo Testamento? La conquista de Jericó. ¿Quién la llevó a cabo? ¿Quién lideró eso? ¿Quién recuerda? Josué. Y cuando él conquistó esto, posteriormente hubo una maldición sobre Jericó, que el que edificara eso otra vez, su hijo iba a morir. Y eso pasó. Y esta ciudad vino a ser una ciudad de mucha corrupción. Y el camino a Jericó era un camino conocido como peligroso. Cuando Jesús habló de la parábola del buen samaritano, que un hombre iba caminando, que venía de Jerusalén, ¿recuerdan? Y este hombre fue asaltado por ladrones y robado. Fue en este camino. Y era una ciudad muy rica, pero lamentablemente, como pasa con muchas ciudades muy ricas, muy corrupta. Muy corrupta. Y en ese contexto puedo afirmar que Jesús nunca hizo un milagro en Jericó. Él lo hizo fuera de Jericó. Pero aquí nos encontramos con que él va pasando por allá y hay un ciego que estaba sentado junto al camino mendigando. Lo primero es que debemos entender, este hombre era ciego físicamente y era pobre y dependía de lo que otros le dieran. Su colocación allí era estratégica, porque recordarán que Jesús va camino a Jerusalén y lo que se iba ahora a celebrar allá era la Pascua. Y Josefo, un historiador de la iglesia, dice que en esa fiesta unos 2 a 3 millones de personas se reunían. Entonces, el mendigo estaba estratégicamente colocado, el ciego o los ciegos, pidiendo a la gente que iba pasando para allá. Probablemente era judío. El asunto es que en esa condición, dice el versículo 36, que él oyó pasar a la multitud y preguntó qué era aquello. Ustedes deben entender que los ciegos, al no poder ver, desarrollan mucho el sentido de la audición. Y es probable que él no solamente oyera a la gente pasar, lo cual no era extraño en ese momento, camino a la fiesta, sino que parece que oyó algo más que le llamó la atención. Y por tanto preguntó qué era aquello, qué estaba sucediendo. El reporte es importante. Dice el versículo 37 que le dijeron que pasaba Jesús de Nazaret. Y decir Jesús de Nazaret era un nombre no de elogio, sino algo que lo rebajaba. Imagínense que Nazaret, voy a poner cualquier ejemplo, era una referencia mala, era una referencia de personas de muy mala reputación. Y decían Jesús de Nazaret. Estaban implicando algo bajo de Jesús, pero él habló y dijo Jesús, hijo de David, y 2 veces, y ahí pidió misericordia. Esta historia nos presenta a partir de este momento una reacción. Nos presenta 2 respuestas y 3 resultados. Una reacción, 2 respuestas y 3 resultados. Vamos a ver en primer lugar la reacción aquí. ¿Cómo reaccionó este ciego mendigo cuando él
oyó que Jesús pasaba por allí. En primer lugar, fue algo providencial. Él no sabía que Jesús iba a pasar por allá. Dios coordinó las cosas para que él estuviera en el momento y la hora precisa en que Jesús iba a pasar y en el lugar preciso. Hermanos, Dios a veces en su providencia pone a aquellos que él quiere hacerle bien en una condición específica, en un momento específico, para hacerles un bien específico. No olvidemos eso. Dice Proverbios 20:24, Dios es el que guía nuestros pasos. Él es el que ordena nuestros pasos. Y usted y yo tenemos que ponernos eso en la mente. Dios ordena mis pasos. Y donde yo estoy, Dios hasta aquí me ha traído. Porque millones han tratado de llegar donde yo estoy y no han llegado. Y otros han llegado y han desaparecido. Yo estoy donde estoy porque Dios hasta aquí me ha traído. Y con eso en la mente, él clama a Jesús. Pero es interesante, hermanos, que si ustedes recuerdan los ciegos en sus pueblos, los ciegos muchas veces tienen un niño o alguien que los lleva. En ese tiempo, este hombre no tenía ninguna educación para ciegos, porque los ciegos tenían que ser pobres, no trabajaban. Además de esto, este hombre probablemente, estando cerca de Jericó, alguien dice que había muchos aceites que podían sanar la ceguera. Este hombre parece que no nació ciego. Parece que él veía y perdió la vista. ¿Y cómo yo lo sé? Bueno, porque esta versión de las Escrituras, fíjense cómo lo pone específicamente cuando Jesús le pregunta ¿qué quieres que te haga? En el versículo 41, él le dice que yo recobre la vista. Y Jesús le dijo, recobra la vista. Por lo tanto, este hombre parece que veía y perdió la visión y ahora estaba en una condición de miseria, pidiendo misericordia y en ceguera. En ese contexto, quiero llamar su atención. Este hombre estaba muy consciente de su necesidad y tuvo que vencer obstáculos para recibir la bendición del Señor. En primer lugar, su propia condición y las limitaciones que le imponía la ceguera. Él no tenía nadie que le llevara a Jesús y él ni siquiera podía llegar hasta Jesús porque había una multitud alrededor de él. Pero eso no fueron obstáculos para que él procurara la bendición que necesitaba del Señor Jesucristo. Por otro lado, la oposición de la que él fue objeto. Y hermanos, otra vez, este capítulo entero tiene una serie de oposiciones que no son coincidencia y debemos verlas, hermanos, para tomar ánimo y entender cuál es nuestro deber, buscar la bendición aún en contra de la oposición. Mírenlo, capítulo 18, el juez y la viuda, ¿recuerdan la historia? El juez no le hacía caso, ¿y qué hizo la viuda? Insistió, y él dijo, para salir de esta mujer le voy a hacer justicia. Hay oposición en esta vida para las bendiciones de Dios. Jesús y el joven rico. Perdón que salté mucho. El fariseo y el publicano. ¿Cuál fue la oposición que podía encontrar el publicano? Bueno, el fariseo que hablaba mal de él, pero a él se le importó eso. Yo voy a buscar la bendición de Dios a pesar de que aquel piense mal de mí. Cuando la familia traía a los niños para que Jesús los bendijera, ¿qué hicieron los discípulos? No, alejen los muchachos de aquí, quítenselo. Y el Señor dijo, no dejen que los niños vengan a mí. Ahora sí, es Jesús y el joven rico. Las riquezas fueron la oposición que este hombre tuvo que enfrentar y desgraciadamente se alejó de Jesús, triste y pobre espiritualmente. Y aquí el ciego en Jericó quiere que Jesús lo bendiga y la gente se le opone. Hermanos, vamos a encontrar oposición para recibir las bendiciones de Dios, que el Señor nos dé la determinación, como dijo Jacob, no te dejaré hasta que tú no me bendigas. Él clamaba con más insistencia. Miren el versículo 39. Clamaba con mayor insistencia. Por eso el Señor Jesucristo incita y nos llama. Clamen con insistencia. Pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Buscad y hallaréis. Tenemos que pedir con insistencia. Dios quiere bendecirnos con el fruto que da la perseverancia en la oración. Dios puede darnos lo que sea de una vez, pero Él quiere bendecirnos con el fruto que da la perseverancia en la oración. Hermanos, lo que nada cuesta, nada vale. Acuérdense de eso.
Conozco el caso de una nación donde los pobres no quieren que les regalen comida. No. Ellos quieren pagar, aunque sean centavos, porque tiene un valor. Amados míos, Dios quiere que valoremos las cosas espirituales y que las procuremos con determinación. Pero noten aquí también la reacción de este hombre cuando pasaba Jesús. Él llamó a Jesús con un grito. Por eso me gusta tanto esta versión que estamos leyendo aquí, la Reina Valera 2015. Noten cómo dice allí la palabra de Dios. Él gritó, él entendió rápidamente, esta es mi oportunidad, Jesús está pasando por aquí y de seguro quizás no vuelva a pasar, y tenía razón porque Jesús iba a morir a la cruz. Ahora es la oportunidad, no había otra. Y él gritó con un grito de clamor y necesidad, y lo llamó con insistencia, dice la Escritura. Gritó y con mayor insistencia siguió detrás de él, y lo llamó apropiadamente Hijo de David. Mientras la gente le dijo Jesús de Nazaret, 2 veces dijo Hijo de David. El tiempo no me permite mirarlo, pero si ustedes ven la genealogía de Mateo capítulo 1, van a ver que ahí se habla de Jesús, y primero se dice Hijo de David y después Hijo de Abraham. Abraham vivió primero que David. ¿Pero por qué David primero? Bueno, hermanos, eso va con un sentido específico dirigido a los judíos, pero también el hecho de que él sea el hijo de David, un hombre para con quien Dios tuvo gran misericordia, tiene sentido. Él es el misericordioso Dios. El hijo de David es el que perdona pecados, y en su genealogía hay pecado, en esa genealogía de donde vino el Mesías. Él pidió misericordia, él no exigió, él se humilló delante del Señor Jesucristo. Noten entonces, la reacción del ciego fue buena y ejemplar. Él oyó que Jesús estaba allí y él clamó insistentemente. Veamos 2 respuestas en esta historia. La respuesta de Jesús: bendigo al Señor Jesucristo, dice el versículo 40. Jesús se detuvo. Y eso debe llamarnos la atención. Él se detuvo, paró su camino, entendió que era importante voltearse a un pobre mendigo ciego. Se detuvo, mandó que se lo trajeran. Jesús pudo ir donde él, pero él quiso que lo trajeran a la multitud, al medio. Y cuando llegó, entonces Jesús le hace una pregunta: ¿qué quieres que te haga? Yo le pregunto a ustedes, ¿acaso Jesús no podía saber lo que él quería? ¿Y por qué se lo preguntó? Puede ser para que lo oyera la gente, pero todo el mundo sabía que él era ciego. ¿Por qué? Yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. Si ahora el Señor se presentara delante de ustedes y le dice: mira, ¿qué tú quieres que yo te haga? Y no se sientan como el mago Aladino, sino el Señor está preguntando claramente: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué tú le pedirías? Yo espero que no sean unos zapatos, ni un celular nuevo. ¿Qué tú le pedirías? ¿Saben qué? Los deseos revelan el corazón. Lo que la gente desea dice lo que ellos son. ¿Qué tú deseas? Si el Señor te preguntara ahora mismo: ¿qué quieres que te haga? ¿Cuál sería tu petición? Oh Señor, que me libre del mortgage de la casa. Eso es basura. Aquí nunca se va a dejar de pagar porque hay que seguir pagando impuestos. Pero todavía, ¿qué relevancia tiene eso? Oh no, Señor, yo lo que quisiera finalmente es poder tener en mi propio país, con el clima de allá, las comodidades que tengo acá. Eso es vano. Se puede ser miserable aquí, allá y donde quiera. Yo espero que tu decisión sea clara y tu petición sea de algo que solo Dios puede hacer. Eso fue lo que este ciego le dijo: que yo recobre la vista. Yo no puedo solo, nadie me puede sanar, solo tú lo puedes hacer. Y yo espero que si Dios te hiciera esa pregunta: ¿qué quieres que te haga?, tú le hagas una petición tan grande y tan difícil e imposible que solo Dios puede hacer. Esa es la fe. Esa es la fe. Así este hombre le dijo: Señor, que yo recobre la vista. Y yo bendigo otra vez al Señor Jesús con esta respuesta, porque cuando Él dice: ¿qué quieres que te haga? Ay, hermanos, eso sin rebajar la gloria de nuestro Salvador. Me parece a los mozos de los restaurantes, que cuando usted se sienta, ellos vienen a servir y le dicen: ¿qué desean comer?
Yo voy a servirle, pida lo que usted desea. Y esa es la perspectiva que yo veo, el Señor dispuesto a servir y a responder a nuestras oraciones. Que yo recobre la vista. Y noten ustedes, esto revela del ciego, en primer lugar, que él tenía conciencia de su necesidad y de su mayor necesidad. Él era pobre, pero él no pidió un tesoro. Él dijo que yo recobre la vista. Y probablemente al recobrar la vista yo voy a poder trabajar y yo pueda seguir adelante. Probablemente. Un anhelo muy específico y un anhelo que solo Dios podía conceder. Y esto nos lleva a 3 resultados. En primer lugar, miren ustedes el versículo 43. Inmediatamente recobró la vista. Inmediatamente recobró la vista. Preparándome para esto, conocí la historia de un hombre que de verdad que me impresionó muchísimo. Este hombre, la historia de él es impresionante. Así dice el título: la triste historia de un ciego que recuperó la vista. En 1959, un trasplante de córnea le devolvió la vista a Sidney Bradford, quien se había vuelto ciego siendo un bebé. Y la operación, lejos de mejorar su vida, la empeoró drásticamente. Ya cuando tenía una edad de 50 y algo de años, le quitaron una venda, él pudo ver. Pero ¿saben qué? Él dice que su vida vino a ser entonces muy miserable, porque él tenía una percepción del mundo en su ceguera, que todo cambió cuando comenzó a ver. Entonces se sentía peor. Y hermanos, a veces uno no sabe lo que está pidiendo. Y uno está en una condición y pide aquella para entonces quererse zafar de aquella y volver a la primera. Eso fue Israel en Egipto. Ignorantemente, ellos decían, oye, quisiéramos volver a Egipto otra vez. Ignorantes. Amados, este hombre, al recobrar la vista, su condición vino a ser peor. Entonces vino a ser miserable, pero no es el caso del hombre que estamos viendo acá. Este hombre recobró la vista. Y al recobrar la vista, entonces se encontró con que inmediatamente veía bien. En segundo lugar, su respuesta fue que lo seguía glorificando a Dios. Es interesante, hermanos, que este hombre se levantó de allí y él no dijo, déjame ir ahora a buscarme una ropa nueva para poder seguir al Señor. Déjame ir a familia. No, se levantó y siguió con él para Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Es una buena cosa. Y finalmente dio alabanzas a Dios. Recobró la vista, lo siguió y el pueblo lo vio y dio alabanzas a Dios. Yo quiero compartir con ustedes unas palabras de aplicación final. En primer lugar, la Biblia nos enseña que hay más de un tipo de ceguera. Hay una ceguera física que es la que estamos viendo aquí en primer lugar. Pero esa no es la que a mí más me interesa, porque gracias a Dios aquí no tenemos ningún caso así. Pero lo que estamos viendo aquí es que hay una ceguera espiritual. Y decía al principio que este hombre era medio ciego, porque él era ciego físicamente, pero espiritualmente él sabía que ese era Jesús el Salvador y el Hijo de David y el que lo podía sanar. Y esa visión fue la que lo llevó a tener una visión física restaurada. Esa visión fue la que lo llevó a seguir a Jesús y glorificar su nombre. ¿Saben que ese ciego un día se murió? Y entonces sus ojos se volvieron a cerrar. Pero gracias a que conoció a Jesús espiritualmente y tuvo esa visión espiritual, ahora está en la presencia eterna de Dios, en la luz de Dios y no en tinieblas, que es la condenación. La Biblia nos enseña que todos los hombres nacen ciegos espiritualmente. El Señor Jesús dijo de unos líderes religiosos, son ciegos y guías de ciegos, porque hermanos, oigan, hay personas que son ciegos por voluntad propia, porque rechazan a Jesús, ellos no quieren ver. No quieren ver, son ciegos por voluntad propia. Ay de los tales. La palabra de Dios nos enseña que Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Y el que tiene comunión con Él y anda en tiniebla es un mentiroso. Por lo tanto, hermanos, oigan bien,
El que dice que conoce a Dios, que anda en Dios, pero anda en una vida de pecado, es un mentiroso. No conoce a Dios porque Él es luz. Y esa luz es orden conforme a su palabra. Esos son los creyentes. La nueva creación de Dios, el nuevo nacimiento, implica una visión espiritual de Dios y de su reino. Eso fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo, Juan 3:3. En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el hombre natural simplemente está ciego. Y cuando el creyente dice que ve lo que ve en Dios, la gracia de Dios, a Cristo, la gloria de Dios, se burla porque no lo ve. Ellos no pueden ver lo que ve el Hijo de Dios. Pablo habla de su conversión y él dice que Dios le habló de que lo libraría del pueblo de los gentiles y ahora lo envía allá para abrir sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz. O sea, la predicación es eso, hermanos, abrir nuestros ojos, y el evangelio abre los ojos, y Cristo vino a dar vista a los ciegos, dice Lucas capítulo 4:18. Hay una visión espiritual y una ceguera espiritual. Ahora, como aquel hombre que les referí quedó medio inconforme y ahora que veía no estaba contento, no es el caso de los creyentes. Pero hermanos, oigan ahora, quiero que me tomen esto con cuidado. Hay una visión espiritual que es creciente en los hijos de Dios, que ven mejor. El Señor en un momento sanó a un hombre y su visión fue creciendo progresivamente. Veía a los hombres como árboles que se movían y luego los vio claramente. Hermanos, hay un progreso en la gracia de Dios donde los hijos de Dios ven mejor mientras más conocen a Cristo. Déjenme explicárselo mejor. La palabra de Dios nos enseña que podemos conocer a Cristo, pero la visión de Cristo y la relación con Cristo puede ir creciendo como la luz va creciendo en el día. Dice la Biblia, la luz del justo es como la luz del alba, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Más luz, más conocimiento, y algún día en la gloria venidera vamos a tener una visión de Dios que no tenemos todavía. Vamos a tener un deleite en Dios que todavía no tenemos. Ahora estamos contaminados por el mundo y afectados por el mundo. Si quieren ponerlo de esta manera, vemos a Cristo, pero a veces esa visión de Cristo está afectada por los lentes de la cultura y la tradición y de nuestro propio pecado. Lo vemos, pero estamos afectados. La fe va creciendo y la percepción de Dios va aumentando. Y hay momentos, hermanos, voy conectando y Dios me ayude, en donde Dios nos deja pasar expresamente, amorosamente, por tiempos de tinieblas providenciales, donde no vemos bien y nuestra ceguera o limitación es patente. Se lo voy a explicar de esta manera. Hay golpes y experiencias que nos da la providencia, aflicciones y problemas tan serios que usted se sienta y se siente en tinieblas. Usted dice, no puedo ver bien, no sé por qué me ha venido esto, no sé dónde Dios me va a llevar, no veo bien. Por eso los puritanos llamaban a las aflicciones providencias oscuras. Es interesante, hermanos, que Job era un hombre justo, reconocido por Dios, pero en medio de su aflicción, dolor, perdió todos sus hijos. Ustedes conocen la historia. Bueno, murieron sus bienes, su salud. La mujer le dijo que maldijera a Dios. Pero al final del libro, oigan cómo él dice: de oídas te había oído, mas ahora, después que sufrí y pasé por toda esta oscuridad, mis ojos te ven. A veces Dios, para desarrollar nuestra percepción, nuestra visión espiritual, hermanos, nos deja bajo providencias aflictivas. Nos deja bajo situaciones oscuras de esta vida que el único propósito que tienen es que apreciemos ver a Cristo y deleitarnos en Él. Dios a veces abre los ojos
de nuestro entendimiento por medio del sufrimiento. Noten el caso de este hombre. Su fe fue fortalecida y confirmada. Él clamó: Hijo de David, ten misericordia de mí, pero estoy ciego. Ahora que salí de esa oscuridad, digo, verdaderamente tú eres el Señor, y glorificó a Dios. Hermanos, a veces nosotros conocemos mejor a Dios pasando por las aflicciones, pasando por el dolor y la oscuridad. Cuando a usted el médico le llama y le dice: oye, mire, estamos encontrando una cosa aquí que parece cáncer, oscuridad. Hermanos, oren que el Señor me guarde, que el Señor me libre, ayúdenme. Dios, yo creo en ti, tú has sido bueno, misericordioso. Luz me sacó de ahí. Verdaderamente Dios está conmigo. Sí, hermanos, vamos a pasar por tiempos de dificultad. Escuchen lo que dice Isaías, capítulo 50, versículo 10. Lo leo rapidito. Isaías 50, 10 plantea que los hijos de Dios vamos a pasar por tiempos de oscuridad. ¿Quién entre ustedes teme al Señor y escucha la voz de su siervo? ¿Quién teme? ¿Quién escucha la voz de su siervo? Está hablando a los que temen a Dios. El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre del Señor y apóyese en su Dios. Sí, hermanos, vamos a andar tiempos de tiniebla, y lo que tenemos que hacer es confiar en el nombre del Señor, apoyarnos en Dios. Hermanos, no hay nadie ni nada donde nos podamos apoyar. El nombre de Dios. La fe es confirmada, la fe es fortalecida cuando nosotros confiamos en la oscuridad. En segundo lugar, Dios es conocido mejor. Ya les dije el caso de Job. Mis ojos ahora te ven. Hermanos, Dios puede ser conocido de una manera extraordinariamente mejor cuando pasamos por la oscuridad, porque tenemos que entregarnos y confiar en Él, depender de Él, no de nuestra percepción, no de nuestro sentido, no de lo que yo veo, sino lo que Él ve y lo que Él me dice que está pasando. Y Dios es adorado con nuevas fuerzas cuando somos sacados de las tinieblas. Ahora, usted puede decirme: pastor, ¿y qué de la muerte? Bueno, yo les voy a decir la verdad. La escritura es clara en el Salmo 23. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, no voy a temer mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dios estará con nosotros. Algún día nuestros ojos se van a cerrar aquí, pero Dios, espero que nos dé la visión que le dio a Esteban mientras era apedreado. Dice la escritura que él, mientras era apedreado, él vio al Señor sentado a la diestra del Padre. Yo espero que Dios nos dé esos ojos en ese momento de oscuridad, en ese momento en que vamos a enfrentar lo que no conocemos, que nuestros ojos sean abiertos y podamos ver a Dios. Bendito sea nuestro Dios. El tiempo no me permite ir lejos, pero en Apocalipsis 1:16 habla de que nuestro Dios, Él llena la ciudad, Él es luz, y que aquellos que han creído en Él en ese día se deleitarán en Él. Pero en la clase de hombres compartía con los hermanos una carta que quiero leerles a ustedes, y con esto me quiero despedir. ¿Qué visión queremos nosotros? Mira, ¿han visto los caballos que van corriendo en la carrera, que tienen dos cosas acá? Eso es para que no se distraigan. ¿Ok? Estos hombres, estos caballos, pues estoy pensando en unas mujeres ahora que voy a decir. Estos caballos van así y ellos ven así. Desgraciadamente, hay una religión por ahí que ustedes han visto que las mujeres, además de vestirse de arriba a abajo de negro, tienen un velo delante. Y esas mujeres ven por una rejita así la vida. Hay algunos que, aunque están en Cristo, tienen una visión así. Así. Hermano, lo que Dios quiere es que nosotros veamos así, así, así. Y que nosotros sepamos que verdaderamente la obra y la gracia de Dios es más de lo que nuestros ojos pueden percibir. Escuchen esta historia, hermanos. Esto es de la vida real. Yo he vuelto a mi país, y cada vez que llego a mi país, y quizá a usted le pasa, ciertas calles que yo las veía como grandes, ahora las veo tan pequeñas. Digo, ¿cómo es que la gente maneja aquí? ¿Y saben por qué? Porque yo veo estas calles tan grandes aquí, que cuando llego a mi país, lo que era grande lo veo pequeñito. Un día viajé de Chicago a Boston, y los edificios de Boston, mientras yo vivía en Boston, eran wow, y nos parábamos abajo así.
Hermanos, soy honesto, y fui sin deseo de criticar a Boston, pero cuando viví aquí en Chicago unos años y volví a Boston y vi la ciudad de este tamaño, dije, ¿qué pasó con los edificios? ¿Por qué? Porque Chicago es mucho más grande. Y eso es lo que nosotros necesitamos, una visión de Dios grande, para que las cosas de esta vida las veamos como son. Y la vida y la muerte la veamos como son. Y el progreso de esta vida lo veamos como es. Hay algo mucho más que lo que los ojos nuestros nos están mostrando. Adoniram Hudson fue el primer misionero norteamericano que de aquí salió, fue a la India a servir. Él conoció a Ana y después que la conoció quería casarse con ella, y 2 semanas antes de partir como misionero se casó con ella. Pero un par de semanas antes le pidió a ella que si ella quería casarse con él. Ella tomó unos días para pensar y le dijo, bueno, yo creo que tú tienes que pedirle permiso a mi papá y a mi mamá. Ay, todas hagan eso, muchachas. Efectivamente, y él dijo, muy bien. Y él le mandó una carta al papá de ella, y escuchen las palabras que él le puso. Y vean la visión que este hombre tenía de esta vida. Dijo, ahora tengo el placer de preguntarle que si usted puede consentir el separarse de su hija a principios de la próxima primavera para no verla más en este mundo. Si usted puede consentir en que ella se vaya y que se someta a las dificultades y sufrimientos de una vida misionera. Si puede usted consentir que ella se exponga a los peligros del océano, a la influencia fatal del clima del sur de la India, a todo tipo de carencias y angustias, a la degradación, al insulto, a la persecución y quizá a una muerte violenta. ¿Puede usted consentir todo eso? Por el bien de quien dejó su hogar celestial y murió por ella y por ti, por el bien de las almas inmortales perecederas, por el bien de Sión y la gloria de Dios. Puede dar su consentimiento a todo esto con la esperanza de encontrarse pronto con su hija en el mundo de gloria, con la corona de justicia, iluminada con las aclamaciones de alabanza que rodearán a su Salvador de los paganos salvados, y a través de sus medios del infortunio eterno, de la desesperación. El papá recibió la carta, le dijo, está bien que se vaya. Y efectivamente él nunca la volvió a ver otra vez. Ella murió por allá, joven. Esta vida es tan pasajera. Todo esto es tan vano. Y a veces nosotros vivimos pensando en esto. No. Abre mis ojos, Señor, para verte. Hay mucho más. Que Dios nos ayude a vivir con esa visión. No ser ciegos, sino, Señor, abre mis ojos. Porque miren, nos matamos, amanecemos y nos gastamos por unos dólares sucios, malolientes y viejos que se quedan aquí. Hay más que esto, hermanos. Hay mucho más que esto. Que Dios tenga misericordia de nosotros y abra nuestros ojos. Vamos a orar. Padre nuestro, qué bueno es saber que hay uno, el Hijo de David, que tiene misericordia de nosotros. Y qué bueno es saber que aún podemos ser ciegos físicamente, pero como este hombre podemos tener una visión de ti correcta. Bendícenos para que seamos aún más claros en nuestra visión de ti, de nuestro propio pecado y necesidad. Danos esa perspectiva de tu gloria. Danos esa perspectiva de tu reino. Danos esa perspectiva de lo que verdaderamente es importante, como tuvo María a los pies del Señor Jesús. Oh Señor Jesús, abre nuestros ojos. Abre nuestros ojos. Te pedimos estas cosas, y si alguien aquí aún no ha creído todavía, que venga y pida misericordia para verte. En el nombre glorioso de Jesucristo te lo suplicamos, oh Padre nuestro. Amén. Hermanos, Dios les bendiga.